Buen día a quien vea este video. El día de hoy hablaremos sobre los criterios para la selección del grado de la dilución dinamizada. Para entender este tema, primero debemos tener claro el principio de dosis mínima. Hahnemann, en sus experimentaciones, poco a poco iba dándose cuenta de que si disminuía la dosis de los medicamentos que administraba a sus pacientes, también disminuían los síntomas que provocaba el medicamento y a su vez aumentaba la actividad terapéutica del mismo. Entonces, dosis mínima se define de la siguiente manera. Se considera como el estímulo mínimo único necesario para desencadenar el proceso curativo natural del organismo. Otro concepto que debemos tener claro es el de dinamización. La dinamización es la fuerza o poder que se le da al medicamento homeopático mediante la succión. Un medicamento homeopático se caracteriza entonces porque se diluye y se aplica dinamización. Existen tres métodos descritos para la dinamización. El primer método es el método hahnemanniano. Este método fue diseñado por el Dr. Hahnemann, el creador del sistema terapéutico, y consiste en realizar las dinamizaciones en frascos separados. El segundo método es el método korsakoviano. Las dinamizaciones se producen todas en un único frasco. Y por último tenemos los métodos mecánicos. Estos métodos son aquellos que se utilizan para obtener altas dinamizaciones, o sea, las diluciones altas, utilizando equipos denominados dinamizadores. El último concepto que debemos tener claro es el de potencia, que es la capacidad de producir un efecto determinado. En homeopatía, cualquier medicamento homeopático tiene la capacidad de producir un efecto determinado y dependiendo del autor, ya sea Hering o Hahnemann, tenemos diferentes potencias. Una vez que tenemos claros los conceptos anteriores, podemos proceder a explicar las escalas de dilución y los grados de dilución. Hahnemann, el padre de la homeopatía, utilizaba escalas centesimales y milesimales. Por su parte, Hering utilizaba escalas decimales. En base a estas escalas tenemos sus respectivos grados de dilución. En primer lugar, tenemos diluciones bajas, que en escalas de Hering corresponderían a la tercera decimal y sexta decimal, que en escala de Hahnemann corresponderían a una tercera centesimal y a una sexta centesimal. Luego están las diluciones medias, que en escala de Hering corresponderían a la doceava decimal y a la 30 decimal, mientras que en escala de Hahnemann corresponderían a una doceava centesimal y a una 30 centesimal. Seguido de las medias tenemos las diluciones altas, que corresponderían a la 200 centesimal y a la 1000 centesimal. Por último tenemos a las diluciones muy altas, que corresponden a las milesimales, representadas como LM. La manera correcta de prescribir el medicamento homeopático sería la siguiente: Sulfur 30 centesimal en presentación de glóbulos. Sulfur es el medicamento, 30 es el grado de dilución y C es el grado de centesimales en la escala de dilución. Los glóbulos son la presentación y contienen un vehículo o excipiente. Ahora pasaremos a los criterios teóricos de selección. Los criterios teóricos de selección se los debemos a Leon Vanier, ya que fue él quien nos dejó estas observaciones. Vanier nos menciona que dependiendo del tipo de trastornos que manifieste nuestro paciente, utilizaremos un grado de dilución en específico.
Cuando hay trastornos lesionales o enfermedades agudas, se utilizará una dilución baja, es decir, una tercera centesimal, tercera decimal, sexta centesimal o sexta decimal, dependiendo de qué escala maneje el homeópata. En los trastornos funcionales se usarán diluciones medias, es decir, una doceava hasta treintava centesimal o decimal. En los trastornos neuropsíquicos y enfermedades crónicas se usarán las diluciones altas o muy altas, si así se requiere. En el caso de Hahnemann, él nos indica que se debe administrar el medicamento más similar en un grado de dilución alto, preferentemente arriba de la 200 centesimal, ya que las reacciones homeopáticas son mínimas, y dependiendo de la dosis respuesta que observemos en el paciente, es decir, si hay mejoría o no, es cuando debemos estar al pendiente de nuestro paciente para realizar los cambios que sean necesarios, ya sea el medicamento, la dosis, la escala, la potencia, etc. En enfermedades agudas, el medicamento debe administrarse cada 2 a 6 horas. En casos urgentes, se administra cada hora o menos. En enfermedades crónicas, el medicamento se administra cada 24 a 48 horas por meses. En caso de que se presente una agravación homeopática por exceso del medicamento, tendremos que disminuir la dosis o incluso suspender el medicamento, con la finalidad de saber si requerimos más dosis o ya no, esto dependiendo de la evolución de nuestro paciente. Para finalizar, ¿cuáles son las vías de administración? Tenemos diferentes vías de administración para los medicamentos homeopáticos, entre las cuales tenemos la oral, sublingual, a través del olfato, cutánea, materno-fetal y leche materna. Para una adecuada conservación de los preparados, y debido a las características tan peculiares de los mismos, se recomienda guardarlos en un sitio fresco, seco y al abrigo de la luz, evitando la cercanía de sustancias aromáticas, como puede ser el mentol, el alcanfor o la naftalina, o también alejándolo de motores que pueden generar campos magnéticos que destruyen la actividad del medicamento homeopático.